Dios poderoso, bendito Rey de la Gloria, Padre, en esta hora, Señor, oramos, Señor, para pedirle, Dios, que sea usted abriéndose en el entendimiento, Señor, en todos nosotros, Señor, que su palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, caiga, Señor, en buena tierra, que en esta hora, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor, toda oposición espiritual, todo aquello, Señor, que se levanta en contra, Señor, de su voluntad, en medio de la iglesia, Señor Padre, sea arrancado, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, por este pequeño remanente, Señor. Amén. Cristo, nuestro fundamento. Oramos, Señor, y le damos gracias por su fidelidad que usted, Señor, ha tenido, Señor, con todos nosotros, Señor. Sabiendo, Señor, que aunque hemos estado en aflicción, Señor, y el enemigo ha querido destruir nuestra vida, Señor, no lo logrará, Señor, porque estamos bajo la cubierta de sus alas, Señor. Y usted, Señor, es quien guarda, Señor, nuestra vida en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Señor, sabiendo, Señor, que se van cumpliendo los padecimientos, Señor, de todos quienes, Señor, le amamos, conforme, Señor, a su voluntad. Porque nosotros estamos, Señor, bajo su voluntad, Señor, porque ya, Señor, no somos parte del mundo, sino que somos parte, Señor, del pueblo de Dios, comprados, Señor, a precio de sangre. Por eso, Dios bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido por todos, Señor, quienes le amamos, por toda su iglesia, Señor, que usted afirme, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, por su palabra, Señor, que no sea solamente el conocimiento, Señor, acerca de su palabra, sino que también sea, Señor, en nuestros corazones la voluntad, Señor, para poder también nosotros, Señor, colocar delante de usted todo aquello, Señor, que nos dificulta y nos estorba, todo pensamiento, todo afán, toda duda, toda concupiscencia, sí, Señor, todo aquello, Señor, que es un riesgo, Señor, Padre, para nuestras vidas y para que espiritualmente, Señor, podamos perseverar, Señor, en nuestros corazones, Señor, hacia usted. Yo le pido, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que su sangre preciosa sea derramada una vez más como cobertura espiritual, Señor, sobre los hogares de nuestros hermanos, Señor. Que en esta hora, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor, caiga, Dios, todo trabajo de ocultismo, toda oposición espiritual, toda cosa contraria, en el nombre de Jesús, Señor, y que usted, Padre, en esta hora, Dios bendito, cubra, Señor, Padre, a su amada iglesia. Y en esta hora, Señor, nos den, Señor, entendimiento, Señor, y guianza suya a través de usted, bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que sea usted derramando, Señor, sobre los vasos de barro, Señor, junto a la pastora, Señor, para poder, Señor, hablar su palabra y para glorificarle, Señor, a usted en todo. Le damos toda gloria, Señor, y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ir entonces al libro de Apocalipsis que estábamos leyendo, hermanos, y vamos a partir leyendo de Apocalipsis 15 en adelante. La pastora que pueda leer. Apocalipsis 15, que era la preparación para las copas de la ira. Los ángeles con las 7 postreras plagas, ¿cierto? Sí. Amén. Amén. Vamos a leerlo del versículo 1, ¿cierto? Exactamente. Así dice la bendita palabra de nuestro Señor. Dice, los ángeles con las 7 postreras plagas. Esto sale en Apocalipsis 15 del 1, ¿cierto? Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio
se han manifestado. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. A este cierto vemos que Dios en su infinita misericordia, Dios es extraordinario, porque Él permite que Juan, ¿cierto? Él vea lo previo, las cosas previas que suceden en los cielos. Amén. Para lo que viene después en Apocalipsis 16. Dios muestra algunos acontecimientos extraordinarios y aquellos, ¿cierto? También que estaban ya dentro y delante, ¿cierto? Del Cordero, delante de la gloria, ¿cierto? Del Señor. Aquellos, ¿cierto? Que dice que vencieron a la bestia, ¿cierto? Así es, amén. Aquellos, ¿cierto? Que estuvieron allí y alcanzaron la victoria sobre también su imagen, porque recordemos que ese va a ser un tiempo terrible, un tiempo que no quisiera yo que ninguno de quienes conocemos, y aún diga aquellas personas que no son contrarias, no deseamos que nadie viva algo así, porque va a ser un momento como nosotros habíamos visto, donde la bestia, la primera bestia, este anticristo, este hijo de perdición, que parte, ¿cierto?, en la mitad de la semana, comienza a perseguir a todas las naciones, a todos los pueblos, todas las razas, ¿cierto? Y a terminar con toda religión del mundo. Y vemos, ¿cierto?, que la segunda bestia es aquel falso profeta que cumple el rol sacerdotal. Hace el de ministro mundial del sacerdocio, por así decirlo, para llevar a todas las personas a la adoración. Por supuesto que es forzosa, para aquellas personas que tanto los que se marcaron como los que no se marcaron. Y vemos también que se va a erigir una imagen muy parecido a lo que sucede cuando Nabucodonosor, ¿cierto?, manda a hacer esta estatua de oro, para que cuando esta imagen de oro fuera llevada, ¿cierto?, y cuando tuviera la adoración, que en el fondo era la adoración que él buscaba que se le adorase como un Dios, y después obviamente que Dios lo trata a Nabucodonosor, pero es exactamente lo mismo. Y lo más terrible es que esta imagen va a ser algo tremendo, porque esta imagen va a tener vida. Dice que se va a tener vida. O sea, Juan la ve con vida. Tal vez la forma de Juan de poder explicar de que tenía cierta interacción, movimiento, y lo que nosotros, ¿cierto?, podemos comprender como puede ser una inteligencia artificial. Claro, puede ser, sí. Tranquilamente puede ser una inteligencia artificial, con un cuerpo y una tecnología que a lo mejor todavía nosotros no conocemos. Claro, porque en ese tiempo cuando Juan vio esta visión tiene que haber visto muchas cosas, hermanos, que no podía explicarlo con las palabras, porque no existían en aquel momento, y si vio cosas tremendas, maravillosas, entonces tratar de decirlo de una forma que pudieran comprender los demás, claro, entonces él tenía que llevarlo a algo, como a lo mejor nosotros diríamos ahora, te ve lo que ha hecho el hombre, los hologramas, todo eso que pueden colocar personas como que estuvieran y no están. Es algo extraordinario. Perfectamente podría ser un holograma. Claro. Perfectamente podría ser un holograma que esté, ¿cierto?, con la tecnología. Claro. Y que ese holograma va a aparecer ya hay dispositivos en China donde algunas personas, por ejemplo, pastora, que tienen sus reuniones. Sí, no, tienen aparte de las reuniones, tienen ellos sus ídolos virtuales. Claro. Sus cantantes, en este caso grupos musicales virtuales chinos, y no existen, no son personas. Es como el caso, pastor, de aquello, y esto está ocurriendo, y esto es real. En China, como hay un gran avance en la tecnología, y también esto ha traído que cada vez se separen lo que son las relaciones de
de personas, y donde se ha visto y lo han mostrado en reportajes en las noticias, en la televisión, acerca de que hay personas que no tienen amistades, así como nosotros podemos tener, ¿cierto?, una familia. Ellos tienen hologramas, ciertos programas que están dentro de la casa, que aparece una figura de una mujer, pero tampoco es una mujer, es un dibujo animado, porque ellos a mí me sorprenden, están como enamorados de una imagen virtual, pero que tampoco es real, ¿no? O sea, no es ni siquiera una imagen humana, es una imagen de figura de animación. De un anime. Claro, entonces... O sea, en realidad es un anime hecho vida. Vida. Y donde hay una relación, sí, donde se hablan, donde se comunican y como que fuera una relación amorosa incluso. Y sorprendente porque no existe, sí, no está ahí, pero... O sea, hoy día, o sea, lo que mostraban esa vez era un aparatito, una cosa así, como claro, este porte, cilíndrico, como una especie de termo. Claro. Donde esa era uno de los envases, entre comillas, donde se portaba esta imagen holográfica, que la persona la podía poner en el velador y la persona hablaba y también podía, parece, interactuar con, entre comillas, con esa persona virtual, claro, en otros medios. Claro. No son cosas que nosotros no hemos visto. Claro. Pero ellos tienen esa tecnología. Exactamente, pastor. Y ese tema es un tema que uno dice, ¿cómo va a hacer esto? Porque Juan vio, dice, la imagen que cobró vida. Yo creo que la cosa va a ir por ahí. Además que el hombre siempre ha tenido ese deseo de buscar algo que adorar, porque en el fondo, pastor, ¿por qué les cuesta tanto al Señor? Porque como no lo pueden tocar, no lo pueden ver, no lo tienen en una imagen, entonces ellos como que necesitan tener... ¿Se acuerda que hace unos años atrás vimos un reportaje en el cual donde había muchas personas que se sentían solas y adoptaban especies de muñecas? Y les compraban ropas carísimas, las llenaban de joyas, y cuando viajaban con esta muñeca, hermanos, es algo increíble, está el video y todo. Ellos les pagaban un pasaje como que fuera una persona y la sentaban al lado y pobre que alguien se riera, pero era tanta... Ahí hay una influencia espiritual. Y ellos decían que la muñeca les hablaba, les decía lo que quería, porque tiene que entender que el diablo va a buscar todas las formas para poder entrar en la vida de las personas, ya sea en un holograma, en una imagen, en cualquier cosa que aparezca, el diablo va a tratar de enviar... Hay que pensar lo siguiente, que así como nosotros tenemos la señal, entre comillas, de internet, que está en todas partes, o la señal la señal de televisión, que es más masiva, esta señal va a hacer que lo más probable que tanto en el hogar de las personas, claro, a la hora que esta segunda bestia, el sacerdote, va a ser este ministro sacerdotal mundial, él va a hacer que las personas prendan sus equipos y va a aparecer la imagen en medio de la sala de la casa, va a aparecer la imagen en medio del tránsito de los vehículos, va a aparecer la imagen en los trabajos, va a aparecer por todas partes, y la gente va a tener lo más terrible, pastor, es que esta imagen no solamente va a ser vista por las personas, sino que la imagen va a poder ver a las personas, porque por eso se les va a dar esa marca. Esa marca va a ser una especie, cierto, de código que las personas van a ser escaneadas, van a ser identificadas y a una velocidad extraordinaria. Esa digamos, tecnología va a permitir detectar a aquellas personas que estuvieron presentes como a la reunión, y va a poder decirle a las personas, mira, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que tu abuelita no estuvo presente. Y lleva dos reuniones que no ha aparecido. Y en la adoración de la mañana tampoco apareció. O sea, ¿por qué? Porque es un sistema que tiene el control total. Claro que sí. Control total. Entonces, yo creo que es inimaginable el nivel de que donde de ahí toda película se queda corta. Es inimaginable el nivel de control, porque la tecnología está y la forma de cómo va a suceder esto va a ser así. Amén. Porque ahí inmediatamente cuando ellos vean que van a llevar la estadística, el control, y van a decir, ya sabes que
en este lugar, en esta casa, hay una notoria baja en la convocatoria de las personas. Vamos a ver cómo hacer el manejo del chip, porque el chip no solamente va a llevar la marca, Claro, va a sino llevar que va a tener toda la otra información. información Claro, adicional. claro que Porque ya se sí. estaba viendo que hay tecnología que están apareciendo con el tema del 5G Sí. y unas parches que, entre comillas, no son parches, sino que son pequeños chips que quedan puestos sobre la piel y que de una u otra forma interactúan dando información. Hoy día usted le ponen un sensor, le puede saber su corazón, las palpitaciones, Claro. y eso ya es antiguo. Entonces este chip tal vez va a ser puesto de tal forma que la persona van a poder saber más información Y de hecho yo creo, acerca pastor, de que la salud de las y no personas. solamente eso, cuando ellos vayan a tal lugar van a saber dónde ellos van a ser como Sí, verdaderos GPS, por sí, no, se los decirlo de esa van a forma, estar todos, donde va a haber cámaras por todos lados, donde sí, ellos pasen van van a a estar ser escaneados y identificados. van a saber dónde No, van a anduvieron. estar identificados porque la persona va a decir, oye, ¿por qué usted no estuvo en la reunión? No, es que Claro, yo fui a comprar. Sí, pero que nosotros vemos que usted estaba en tal parte, estaba claro. en tal lugar. No, es un No, va a ser tiempo, un tiempo muy porque, complicado. porque esa trinidad diabólica y esa segunda bestia, ese Mm, falso profeta, él va a estar encargado de llevar la adoración y de mm, que las personas adoren a Satanás. Ahí no va a haber ninguna otra religión sobre la faz de la tierra. claro. Y aquellos que, como los vencedores que habla aquí en el versículo, ¿cierto? Eh, aquellos, ¿cierto? Que cantan el cántico de Moisés con la victoria, Mm, ¿cierto? De Dios sobre sus vidas. Acuérdense que había uno de los ángeles, de los tres ángeles, uno de ellos, y viene a la tierra a predicar el evangelio eterno. sí, O amén. sea, son personas que escucharon al ángel de Dios y también a los dos testigos. Y están también los Y los 144.000 2000 que ellos también van a estar, estar ¿cierto?, predicando. predicando, y van personas que van a recibir a Cristo, Mm, que no se van a primero a marcar. marcar, porque acuérdense que hay un destino para Sí. aquellas personas que se marcan. Esas personas van a estar en el lago de fuego Mm, eternamente torturados. Los otros los que no recibieron a Dios, pero que tampoco se marcaron y no se arrepintieron, dice que ellos van a participar de la muerte segunda. Es claro. un misterio. Dice que los otros van a ser torturados en el lago de fuego Mm, porque no hallarán paz y su tormento nunca acabará. así es. Porque la palabra habla de una muerte segunda y habla también de un tormento eterno. Y si una muerte segunda, sabemos lo que significa la Mm, muerte. Pero Dios habla que aquellos que se marquen, aquellos que adoren a Satanás, a la bestia, ellos van a ser, por parte de Dios, ellos van a recibir también el mismo castigo que esta Trinidad diabólica. Y aquellos ciertos que vencieron son los que durante el tiempo que se predicó el Evangelio, ellos primero obviamente, ellos rehusaron marcarse, se escondieron en distintas partes, mm, muchos ciertos morirán, porque el enemigo, si no adoran, el enemigo cierto los va a matar, los va a decapitar, son los muertos, son los mártires. Y ahí vemos, ¿cierto? Por esta razón, dice el Señor, de que esto, yo lo explicaba el otro día, que dice, ¿cierto? Acerca de las copas de la ira, que uno dice, ¿por qué Dios tiene ira si Dios es santo y no puede pecar? Es claro. perfectamente entendible, porque no es la ira Era la misma que se habla. habla de la ira de Gálatas Mm, 5:20 en adelante, acerca de la obra de la carne como mm, ira, que es la parte animal del ser humano, que es la parte bestial de la ira, el descontrol, sino que la ira que habla la palabra es la provocación del hombre como criatura hacia su creador, y donde Dios es provocado por el querer levantarse en contra de Dios, y eso es lo que hizo el pueblo de Israel durante todo el tiempo que es cierto el pueblo de Israel, nosotros leemos Primera, Segunda de Reyes, leemos cierto cómo el pueblo de Israel siempre en un principio caminó bien hasta cierto tiempo, mm, en un principio hasta Josué claro. se mantuvo cierto, la generación de Josué después se desvió, Dios, sí. y Se ahí vemos olvidaron de cierto la palabra. exactamente, y provocaron a Dios, y Mm, por causa de eso Dios puso juicio sobre Israel, pero Dios prometió que iba a restaurar Israel, sí, porque amén. eso es lo extraordinario. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, aquello que habla la palabra del Señor, que son, dice, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos eternamente, esas 7 copas de la ira que son preparadas por Dios, cada una, vamos a ver por la palabra, que va a derramarse
en contra de distintas cosas que provocaron a Dios. Que este ya, acuérdense que nosotros leíamos que la séptima trompeta viene ya, se acerca la restauración de Dios. Así que, pastora, vamos a ir leyendo uno a uno del versículo 1 2 y ahí vamos deteniéndonos en pausa. Sí. Dice las copas de ira, en el capítulo 16 de Apocalipsis, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amén. O sea, aquí hay algo notorio de parte de Dios. Cuando nosotros leímos los sellos, cuando leímos todas las trompetas, de parte de lo que Dios permite sobre la tierra, había un trato global acerca de la naturaleza, acerca, ¿cierto?, de la guerra, acerca de la muerte, acerca de los seres vivos del mar mismo, etcétera, ¿cierto? Pero aquí vemos que Dios tiene presente, o sea, Dios no va a olvidar a aquellas personas que voluntariamente adoraron y se marcaron. Se marcaron, y además por algo que dice la palabra, pastora, que aquellos que se marcaron, que la gente piensa que solamente es la marca, sino que ellos blasfeman el nombre de Dios. Y obviamente, por eso en los evangelios, ¿cierto?, dice que aquellos, ¿cierto?, que blasfemaron en contra del Señor, y que también, ¿cierto?, y fueron, ¿cierto?, aquellos que negaron el testimonio de Jesús sobre sus vidas, o sea, renegaron en contra de Dios y renegaron en contra del Espíritu Santo. Por eso hay un juicio sobre ellos. Así es, y cierto, vemos que en la primera copa, imagínense, pastor, el primer ángel enviado es nada más ni nada menos que poner esta úlcera maligna y pestilente, ¿cierto?, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, aquí ya comienza Dios a terminársele a Satanás y a sus seguidores, se les empieza a terminar este periodo de 3 años y medio, donde ahí yo me imagino que el falso profeta va a haber horrorizado como todos los seres vivos, seres humanos vivos, que hay, desde los militares, desde aquellos ministros, de todas aquellas personas importantes que tenían la marca, ellos van a empezar a todos a llenarse de úlceras. Y van a ir seguramente delante de su falso profeta, y donde la bestia primero iba a decir qué es lo que está sucediendo. Y van a ver que todos aquellos que no están marcados y que están siendo a lo mejor listos para ser sacrificados, ellos no van a tener en sus manos ninguna úlcera ni nada. Entonces ahí yo creo que Satanás se va a horrorizar. Así es, pastor. Porque él conoce la Escritura. Sí, amén. Y hablábamos un día con una persona y me decía, bueno, Satanás conoce la Escritura mejor que la iglesia. Por supuesto. Y sabe Satanás de que Dios cumple lo que él ha dicho, porque él conoce y conoció a Dios. Claro. Y sabe de hecho, él conocía la profecía acerca del Mesías. Por eso incitó a Herodes para que matara a los niños, porque él sabía, o sea, él estuvo en los cielos también, si no es de que Satanás no tiene idea cómo es Dios o cómo piensa, él sabe. Amén. Y aquí vemos que comienza entonces, ya esta primera copa es una señal de la caída y del derrocamiento del gobierno de Satanás y de sus seguidores. Sigamos leyendo, pastora. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Amén. Leamos el tercero y el cuarto. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque ha juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó.
Hasta ahí, Amén. para analizar las dos copas siguientes. Sí, las copas. Para entender que, cierto, Dios acá, imagínense, aquí se termina, porque yo imagino que al igual que en el tiempo del pueblo de Israel, aquellas personas que estaban cierto, guardados por Dios, ellos a lo mejor, esto es un trato porque un mundo ya sin agua. Habíamos Claro. visto, cierto, que en un principio se habían, cierto, contaminado cierta parte del mar. Pero ahora Dios está diciendo que en esta segunda copa dice que todo el mar, y se va a convertir, va a ser algo pestilente, un hedor pestilente, y lamentablemente, obviamente, que van a morir todos ser vivos en el mar, porque había muerto un porcentaje de la parte del mar. ¿Se acuerda, pastora? De la tercera parte. Claro, aquí muere todo, porque dice, murió todo ser vivo. Significa que no va a quedar alimento, nada. Absolutamente, no va a haber alimento desde el mar, no va a haber nada, porque ahí Dios comienza a confrontarlo, porque imagínense la desesperación, ellos van a quedar sin agua para beber. Claro. ¿Y por cuánto? ¿Y usted sabe cuál vital es el agua, sin agua, pastor? Ahí, mire, nos puede faltar muchas cosas, pero el agua es imposible porque el cuerpo necesita del agua. Y ahí viene Dios, ¿cierto? Ahora sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, claro, para que suceda lo mismo, porque ellos van a querer, ¿cierto?, ir a buscar agua. Obviamente sabemos que el agua del mar no se puede beber, claro, pero sí por un proceso de desalinización. Hoy día hay tecnologías que permiten hacer que el agua se vuelva súper bebible, el agua del mar. Pero Dios aquí está ya poniendo fin y poniendo, ¿cierto?, su mano para detener el avance de este ejército, de este anticristo. Y vemos, ¿cierto?, cómo Dios comienza allá a cortar el gobierno del enemigo y quitándole el suministro del agua. Es terrible. ¿Y esto por qué? Dice, Señor, con lo que nosotros leíamos en delante, ¿y qué va a pasar con la creación? Lo que leímos, ¿cierto?, en Romanos 8 en delante, ¿qué va a pasar con la creación? O sea, ahora entendemos lo que decía, que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma, dice, fue sujetada, ¿cierto?, a padecimiento, y no por voluntad propia, sino que Dios va a tener que nuevamente recrear las cosas. Dios va a tener que recrear sobre la tierra y va a volver a esta maravillosa creación, Él la va a recrear. Y aquí es cierto donde vimos que esto por causa de, dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Por qué? Porque ellos en su desesperación van a querer tomar agua. Claro. Al principio van a ver que es inmunda, pero después, en su desesperación, ellos van a tener que tomar esa agua convertida en sangre, porque no va a haber agua para beber, no va a haber nada que se pueda hacer. Sigamos, pastora. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, primero, imagínense, sin agua, sin alimento, río, sin fuentes de agua. Y ahora el sol va a comenzar a aumentar su potencia. Claro. Y estas personas que están adorando a Satanás y adorando a la bestia, yo creo que ellos podrían haber estado felices, claro, de haber continuado adorándole. Y resulta que va a suceder acá, pastora, de que ni aún así se van a arrepentir. O sea, como es en el versículo anterior dice esto, dice, tus juicios son verdaderos y son justos. ¿Por qué? Porque uno podría decir, Señor, a lo mejor se van a arrepentir. Y vemos, ¿cierto?, que no tienen la instancia de querer arrepentirse. O sea, uno dice, Señor, a la persona diría, pero Señor, a lo mejor se te pasó la mano con la copa, con darle una chance a la humanidad, pero Dios conoce los corazones. Así es. Por eso dice que el Dios es el único que está en capacidad de juzgar, porque sus juicios son justos y son verdaderos, justos y verdaderos. Nunca hay que olvidarse de eso, porque hay también algunos por ahí con doctrinas falsas y palabras que vienen a contaminar el corazón de los hijos de Dios, que vienen a juzgar a Dios por causa de que ellos dicen cosas blasfemas en contra de Dios. Yo conozco personas, pastora, que se han perturbado por tomar libros que terminan perturbando su juicio, porque ellos ponen a Dios a un nivel de un ser humano y consideran que lo que Dios hace no es justo. Pero Dios conoce las cosas, porque la maldad con la cual esta generación
si Dios no les pone fin, ellos jamás se arrepentirían. Amén. Porque ni aún, dice, imagínate, dice, los Bien. hombres que se quemaron con el gran Claro. calor, ¿qué dice? Blasfemaron, dice, el nombre de Dios. Y ya sabemos lo que significa. Claro. Porque los que tienen el espíritu de Satanás son los mismos que son los que es el espíritu de este anticristo que está en ellos. Porque acuérdense que una de las características de la primera bestia es que tenía un nombre y tenía varios nombres y nombres blasfemos en Claro, contra de en Dios. contra de Dios. Y esa característica es solamente de Satanás, Así porque es. sabemos que él blasfemó el nombre de Dios en los cielos y también blasfemó el nombre de Dios en el huerto del Edén. Y los seguidores de él ellos uno dice, pero ¿alguno se arrepentirá? No. No, Ellos ya se identificaron. Ellos, por eso le siguieron adorando a Satanás. Exactamente. Pues. Ellos, acuérdense, pastora, cuando leímos en los sellos, en las trompetas, aquellos que eran los adivinos, los brujos, aquellos que ni aún así se arrepintieron y que siguieron adorando. O sea, una generación que está determinada, claro, al igual que los ángeles caídos, a seguir hasta el final a su líder de maldad. Así ¿Por es. qué? Uno dice, pastora, ¿por qué estas personas? ¿Por qué? Porque ellos se complacen en lo malo. Nosotros vemos noticias tan terribles, pastora, como aquel hombre que mató a 8 personas con situación de calle. Y uno dice, ¿qué cabeza puede tener una persona que puede encontrar, no sé cómo decirlo, pero no tener primero conciencia de que me decía... Y la compasión de ver a aquella persona en calle. De mirarle, claro, hoy día la ciencia lo explicará, claro, que si la psicopatía, que si la psicología, no sé, pero para mí hay una sola cosa. Son personas que odian a Dios, sí, que odian lo que Dios ha creado y que sienten en el más absoluto rechazo desprecio por la vida para mirar a un ser semejante a ellos, claro, mismos, para despreciarlo con esa. Ese es el corazón. Ese es el corazón de estas mismas personas, que no va a tener, imagínense una persona que mata a una persona y que en una hora, creo que en una hora, no sé. En una hora 10 mató a 5, porque en 70 minutos mató a 5 personas inmediatamente. En una hora 10. O sea, la persona le quitó la vida a uno, le quitó la vida a otro, le quitó la... O sea, ¿qué conciencia? No. Uno dice, ¿cómo? Porque eso es lo que uno no entiende. Y que Dios conoce que el corazón del ser humano, ¿cuán bajo puede caer? Claro que el corazón del ser humano puede caer en un abismo muy profundo. Si nosotros somos distintos, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la naturaleza divina de Dios. Pero el corazón del ser humano sin Dios es un abismo de maldad. Así es. Que es capaz, y esta generación, yo creo que esta práctica que realizó este hombre, de matar a 5 personas en 70 minutos y no tener la más mínima conciencia, ni frialdad, ni resentimiento acerca de lo que está haciendo, haciéndolo fríamente, eso denota un corazón dado a lo malo. Así es. Endemoniado, dado a lo malo. Y es esa misma generación, porque esta generación que está acá, aquellos, ¿cierto?, que van a blasfemar el nombre de Dios, es porque ellos verdaderamente adoran a Satanás, porque adoran hacer lo malo. Así es. Y uno dice, ¿cómo puede haber gente que adora hacer lo malo? ¿Cómo hay gente? Sí. Y hay gente perversa, mala, que ya su corazón es una mente reprobada y que ya no tienen capacidad ni conciencia de arrepentimiento, ni de remordimiento, ni de conciencia. Como aquel ladrón en la cruz que se rió y se burló de Dios hasta el final, estando ahí para morir. Porque realmente es impresionante. Por eso esta generación que está aquí, esa es la misma generación, pastora, de gente perversa. Y Dios va a permitir, yo decía, Señor, ¿por qué usted va a permitir esto? Porque sabe, todas aquellas personas se van a identificar con Satanás. Y nosotros que nos identificamos con el Señor, aquellos que van a quedar en la tierra se van a convertir, un grupo se va a separar de los que van a estar adorando y van a preferir morir, que son los que leímos en el versículo anterior, que ellos van a vencer a la imagen y a la bestia, porque ellos van a entregar sus vidas por amor a Dios. Pero está todo este grupo de personas que no son menores, que ellos van a seguir adorando a Satanás hasta el fin. Y por esa razón es que son necesarias estas copas de la ira, porque ni aún así, yo creo, pastora, sinceramente, que si Dios no interviene al final, como Él lo dijo, o sea, ellos siguen para Satanás, para destruir a la ciudad de los santos, para destruir Jerusalén, para perseguir, como siempre ha querido destruir a Israel. Así es. Y si Dios no interviene, habría logrado su cometido, porque aquí
ya no son la tercera parte de los ángeles solamente, sino que además son todas aquellas personas de la faz de la tierra que rechazaron a Dios. Así es, Y o amén. sea, uno dice, Satanás encontró eco en el corazón perverso del ser humano. Sí, Sí, encontró eco. Sí, Y qué cosa más terrible. Por eso Dios los va a dejar para que ellos se identifiquen. Por eso en 2 de Tesalonicenses dice, por cuanto no creyeron en la verdad y sí, rechazaron, ¿cierto?, el amor de Dios, Dios les envía un poder engañoso para que crean a toda mentira. para que no haya arrepentimiento. Exactamente, mire, por eso es así. Sigamos leyendo, pastora. Y dice en el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas. Qué tremendo. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus O obras. sea, hasta aquí, pastora, imagínense, ahora, primero Dios parte tratando con los que adoraron. Claro. Después sigue Dios tratando con todo el mundo y aquí esta quinta copa viene directamente sobre el trono de la bestia. Claro. O sea, aquí a Satanás se le mueve todo ya. Claro. Porque él está viendo que lo que Dios había prometido acerca de derrocar su reinado, el que se sentía seguro y todo, aquí viene de parte de Dios. Y nuevamente, ¿cierto? Dice que de dolor morderán sus lenguas. Claro. Y nuevamente dice, y blasfemarán contra el Dios del cielo por causa de los dolores y por causa de sus úlceras. O sea, aquí viene un tormento, pastora. Un tormento directo para ellos, para los seguidores de Satanás. Y para Satanás mismo, claro. para la bestia uno, claro. para la primera bestia y para el mismo, aquí no solamente el sacerdote, o sea, no solamente los que adoraron, ahora el mismo sacerdote claro. va a estar también con las úlceras, ¿va? Ellos también van a estar con lo mismo que primero claro. aquellos que le adoraron. Ahí va a estar el anticristo también lleno de úlceras y también el falso profeta. Y ellos van a estar como cuando ¿cómo se llama? El rey de Egipto, cuando comienzan a venir las plagas. Las plagas, claro, exactamente igual. Y Dios comienza, ¿cierto?, a avergonzar, o sea, con sus propios dioses el poder del faraón. Sigamos, pastora. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hay una pequeña pausa. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros ya lo habíamos conversado. Sí, ya lo habíamos compartido. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver por la palabra de que hay un momento, pastora, que Dios permite que Satanás, en su locura, él va a levantar un último ataque. Un último ataque, porque este río Éufrates es el río, como veíamos nosotros, que lo vimos nosotros por la palabra, esto es un río que Dios puso, el río Éufrates, que delimita la ciudad de Israel de todas las naciones que están alrededor. Y ha sido un muro natural de protección. Así es. Que incluso nosotros vimos por uno de los videos que hay una carretera, porque ahora son carreteras pavimentadas, que permiten que desde los lugares más distantes de Israel, en pocas horas, a través de estas supercarreteras que construyeron, puedan ellos comercializar aquello, ¿cierto? Porque era una ruta de mercancía, una ruta, ¿cierto?, de comerciantes. Pero ahora esta ruta va a ser usada por Satanás y sus demonios. Así es. Porque esa ruta va a ser llena del ejército de Satanás, porque al secarse el río Éufrates se van a juntar estos ejércitos que eran 200 millones, ¿se acuerdan? Sí, lo que vimos en la edición anterior. ¿Por qué? Porque ellos se van a levantar para ir al valle de Armagedón para enfrentar a Dios. Porque Satanás ahí sabe que si se llenó de úlcera, viene la copa de la ira, entonces sabe que viene Dios. Entonces él va a preparar el ataque contra Israel y va a preparar el ataque contra los ejércitos de Dios. Amén. Amén. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está. Lo que hablaba usted. Ahí está. ¿Qué Satanás va a hacer? Satanás va a enviar seguramente demonios. Claro. Que dice, claro, como nosotros vemos como la plaga de ranas. Claro, pero son demonios. Son demonios que van a recorrer toda la tierra
y donde Satanás va a dar la instrucción a los reyes de la tierra, porque él va a establecer estableció sus propios reyes, claro, sus propios gobernantes. ¿Para qué? Para decirle, ahora los necesito para que vengamos a la batalla en contra del Dios Todopoderoso. claro. Esa es la batalla final. La batalla del gran día de Dios. Satanás piensa que al final del tiempo, en esta batalla, porque se acuerda que en un principio, en el hijo de perdición estaba el hombre de pecado. Sí. El hombre de pecado logra un tratado de paz, ¿se acuerda? Claro, logra que las naciones se desarmen. Así es. Pero Satanás se deja todo ese armamento para sí. Claro. Todo eso para dominar. Que Juan los vio, que eran armamentos de última tecnología. Claro. Que él lo describe como caballos, como que tenían colas de fuego, porque él no sabía cómo poder describir los lanzacohetes, las últimas tecnologías que tenía en sus colas como los escorpiones, como estos helicópteros, sí. Me imagino los Tomahawk, no sé, yo no soy experto en armas de guerra, pero aquellos de tecnología que van a poder disparar misiles del mismo aire. Entonces Juan vio todo esto y esa es la convocatoria para el día aquel día de la batalla, para reunirnos en esa batalla. Sigamos, pastor, leyendo. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí vemos, ¿cierto?, que está la convocatoria. Vamos a ver después un video que es extraordinario, pastora, porque uno se dice, Señor, porque esto es palabra de Dios. Amén. Y el valle de Armagedón, también traducido como valle de Megido, después lo vamos a ver, pastora, es una planicie enorme que está ahí en Israel y que tiene una historia que data desde el tiempo de Segunda de Reyes, donde se establecieron distintas ciudades, donde hubieron ciudades cananeas, donde fueron una de las primeras ciudades que Josué conquistó, estaba en el Valle de Megido. O sea, ahí uno dice, Señor, el Valle de Megido es real. La palabra está incluso, Juan vio hasta el lugar físico de esta confrontación, que es un inmenso valle, y es el Valle de Megido, que traducido, o sea, el Valle Armagedón, que traducido es Megido. Armagedón, claro. Seguimos, amén. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Mire, vamos a poner el primer video, que es cortito, que muestra la parte histórica del Valle de Megido. Megido, o Armagedón. La posición estratégica de Megido, que domina el valle de Jezreel, o Yisrael, Esdralón, y las rutas comerciales de Egipto a Mesopotamia, han hecho que fuera desde tiempos inmemoriales un lugar de particular importancia. El Tebes, montículo de Megiddo, consiste de 20 ciudades superpuestas, y la más antigua se remonta a 4000 a.C. Hubo aquí una ciudad cananea de alrededor de 2000 años antes de Cristo, que fue fortificada en el siglo XVIII por los Hicsos y luego conquistada por el faraón Tutmés en el 1478 a.C. Este hecho ha sido documentado en antiguos textos egipcios y fue considerado una gran victoria. Megiddo
fue una de las ciudades-estados amuralladas conquistadas por Josué, rica y poderosa bajo la monarquía unida. 1 Reyes recuerda la leva que impuso Salomón para edificar el muro de Jerusalén. Azor, Megiddo y Gezer. Y luego de fortificarla, la convirtió en una de las ciudades de los carros. El faraón Isaac de Egipto ocupó la ciudad en 1915 a.C., luego de haberse apropiado de los tesoros del templo de Jerusalén. Los siguientes conquistadores fueron los asirios. Ocosías, rey de Judá, huyó a Megiddo, pero murió allí. 2 Reyes 9:27. Y Josías también cayó allí en una batalla y los siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto a Megiddo. 2 Reyes 23:30. Megiddo ha sido identificado como Armagedón, en donde se liberará la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Apocalipsis 16:16. En la cima de este estratégico monte se halla una ciudad amurallada parcialmente restaurada, con hermosas puertas, así como notables modelos explicativos. En el lugar se puede ver el pozo de desagüe y el túnel construido en la época de Ahab, el templo cananeo, los establos originales construidos por Salomón, pero que ahora se ha demostrado fueron las caballerizas de los 2000 caballos de Ahab, además de palacios, depósitos, atalayas amuralladas, puertas, cuarteles y casas privadas. Megiddo, Armagedón. Hasta ahí. Viaje, tierra. Ahí, gloria al Señor. Ese video es lo que quise mostrar para ver, digamos, un poco lo que es la parte histórica, claro, de lo que es y lo antiguo y lo de que es el presente. Ese lugar. Ese lugar, o sea, en ese lugar, pastora, va a ser va a ser el escenario exactamente, claro, el escenario terrible. Y vemos, ¿cierto? En lo que Dios... Vamos a dejar hasta esta parte, hasta aquí. Después vamos a ver acerca de la condenación de la gran ramera, que sabemos, ¿cierto?, que es lo que representa. Porque nosotros tenemos que comprender que al término, pastora, de la última copa de la ira, lo que Dios está sellando, ¿cierto?, es el tiempo de su regreso. Así es. Pero ya Él no viene nuevamente como un cordero para ser crucificado. No. Él viene con todo poder, con toda gloria, con toda autoridad, con los ejércitos de los cielos. Sí, amén. Porque nosotros ahí tenemos que comprender que la profecía, primeramente, Dios la da para que nosotros veamos el desenlace, ¿cierto?, de los acontecimientos, y cada hito, cada parte de la palabra que se va cumpliendo es como que va abriendo otra llave, como cosa que Dios, porque Dios en la profecía, volviendo un poquito, en la profecía del libro de Daniel, esa profecía parte con una promesa de Dios para la humanidad, cosa que no ha acontecido. Mire, ¿cuáles son las cosas? Tenemos que recordar cuáles son las cosas que Dios prometió para la humanidad en el principio de la profecía del libro de Daniel. Yo lo voy a leer en Daniel 9:24. Dice, cuando dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando directamente a Israel. ¿Y qué significa? Dice, y aquí es donde Dios promete. Esto no se ha cumplido. Dice, para terminar. Terminar significa que ya no habrá más sobre la tierra. Dice, terminar la prevaricación. Claro. Después dice, poner fin al pecado. O sea, nosotros, uno dice... y esta última instancia, ¿cierto?, del juicio que hay, nos acerca, porque yo vuelvo a decir, lo que está escrito, por eso, para que se entienda un poco lo que estoy tratando de querer decir, es que lo que escribió Daniel, más o menos como, yo creo que 400 años antes de Cristo, se está condicionado por parte de Dios a que se cumpla lo que estamos leyendo nosotros aquí en Apocalipsis 16, acerca de las copas de la ira, porque aún no se han dado todo lo que Dios quiere traer sobre la tierra para que se pueda cumplir
lo que Dios determinó para el fin. ¿Qué es lo que dice? Lo que decíamos, terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Claro. O sea, si nosotros, imagínense, pastora, que significa que no haya más pecado sobre la tierra. Cuando Satanás también es el hijo de perdición, el prevaricador. Esto ya nosotros lo enseñamos cuando estudiamos Daniel, que la prevaricación tiene que ver, ¿cierto?, con corromper lo justo de Dios. Dice espiar la iniquidad. El inicuo, él tiene un nombre, es el inicuo, o sea, espiar completamente la iniquidad. Después dice, ¿cierto?, traer la justicia perdurable. Claro. La justicia perdurable, pastora, representa el gobierno de Dios. Cristo, sí. O sea, amén. Sabemos que esa confrontación que estamos viendo nosotros de Armagedón es más firme de parte de Dios que nosotros mismos que estamos sentados aquí, sí, para entender que se va a cumplir. Porque Dios tiene ahora, derramó las copas de la ira sobre aquellos que adoraron, el trono de la bestia, pero Satanás, sabiendo que viene el último chance que piensa que él puede tener de levantarse en contra de Dios, va a preparar su ejército en este lugar. Sí. Pero Dios, que es Dios supremo y todopoderoso, Él ha prometido que Él traerá justicia perdurable, que sellará la visión, sellará la profecía y ungirá al santo de los santos. O sea, la batalla es inminente, esa batalla tiene que ocurrir para que se pueda cumplir esto que es para toda la humanidad. Imagínense, pastora, un mundo sin pecado, un mundo sin prevaricación, un mundo sin maldad, sin iniquidad. O sea, ¿qué significa? Un mundo, dice, con justicia perdurable. ¿Sabe? La única forma que eso exista es con el gobierno de Dios. Sí, no hay otra forma, pastor. Entonces, vamos a hacer un pequeño, para poder tener la línea que estamos leyendo, vamos a ir a Apocalipsis 19, porque después vamos a tratar con lo que es la condenación de la gran ramera y la caída de Babilonia y otros acontecimientos extraordinarios. Apocalipsis 19, 11. Dice el jinete del caballo blanco. Amén. Que muchos confunden. Claro, con el otro caballo blanco que aparece en los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿cierto? O sea, ahora nosotros entendemos, pastora, lo que yo siempre he dicho, que cuando nace el Señor, dice Juan el Bautista, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí. O sea, el reino de los cielos ya está aquí sobre la tierra. Sí, ya está. Espiritualmente, y derrocó a Satanás en la cruz y lo venció. Amén. Y dice, ya ha sido juzgado. Pero lo que está diciendo Daniel 9, 27, que acabamos de leer, acerca de la justicia perdurable, que es el gobierno de Dios, eso es literalmente el gobierno de Dios sobre la tierra. Y para que eso acontezca, no como enseñaron estos falsos profetas, pastora, esta doctrina apóstata, no es la iglesia la que va a traer el gobierno de Dios sobre la tierra, claro que físicamente. No. Porque nosotros ya, vuelvo a insistir, el reino espiritualmente ya está. Amén. Con la venida del Mesías está, porque la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que aquí está la explicación, pero súper clara, de que Dios, Él dijo, yo voy a traer la justicia perdurable y las otras, ¿cierto? Junto a sellar la profecía, un giro del santo de los santos, terminar la prevaricación, la iniquidad, ¿cierto? Y el pecado. Así es. Entonces Dios dice, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. No, es algo que Dios mismo, Él determinó para confrontar ¿a quién? A Satanás, claro. Al falso profeta y a la bestia, ¿cierto? Primera, que el anticristo, para confrontarlo, y todos sus seguidores que están en el ejército, en el valle de Megido, esperando allí para confrontar. Satanás va a ir con todos sus armas de guerra, tecnología, porque acuérdense que él va a convocar a los reyes y ellos van a movilizar su ejército. Y entonces ahora podemos comprender cuán mentiroso fueron aquellas iglesias apóstatas que decían, no, si la iglesia tiene que traer el gobierno de Dios. ¿Se acuerda, pastora, que a nosotros nos dijeron, no, cuando estábamos nosotros en la iglesia, ¿qué es lo que nos dijeron? No, si la iglesia tiene que estar en las artes, tiene que estar en los medios de comunicación, tiene que estar en la política, tiene que estar con los empresarios, que es lo que más le interesaba. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene que traer el gobierno de Dios. Y estos falsos profetas que trajeron falsas profecías dijeron que Cristo no iba a volver a la tierra hasta cuando estuviera establecido ese reino sobre esta tierra. Myles Monroe, que fue un hombre
apóstata a decir basta, el padre de los apóstatas. de todos los apóstatas, él enseñaba en su doctrina Sí, de que mientras la iglesia no estableciera el gobierno literal de Dios en la tierra, Jesús no iba a volver Claro. por segunda vez y que no existía el rapto. Entonces él dijo así, yo creo, que Jesús viene por segunda vez, pero se va a demorar mucho porque la iglesia no ha hecho su trabajo de establecer el gobierno de Dios. claro. Y él habló del Kingdom Now, que el reino de Dios aquí y ahora. Y ahora quisiera saber dónde están todas sus falsas enseñanzas de todos aquellos seguidores. Así es. Porque ellos establecieron de que ellos dijeron, nosotros traeremos en estos falsos Claro. profetas el reino de Dios aquí y ahora. Y el problema es para ellos, que aquí estamos viendo que, Sí, el que trae el gobierno de Dios sobre la tierra, el gobierno de Dios verdadero, no como ellos enseñaban, porque ellos se tomaban de palabras del Señor para decir que nosotros debíamos extender el reino de Dios. Entonces le decían, pastor, ¿usted no quiere extender el reino de Dios? Claro. Por supuesto, pero no fuera el contexto que ellos enseñan. Y muchos han caído en esas falsas enseñanzas. Y yo no sé qué estarán pensando hoy día. Yo no sé qué es lo que estarán pasando por sus pensamientos. Porque la palabra de Dios, por eso es tan importante. Yo les siempre he dicho esto. La palabra profética se interpreta con la misma palabra profética. Porque está conectada entre sí. Sí, y vemos que lo que Dios le habla a Daniel 400 años antes de Cristo, se tiene que cumplir cuando Dios primero establezca el reino. ¿Qué es lo que acontece en el jinete del caballo blanco? Porque aquí viene la confrontación. Claro. Yo diría que confrontación, porque yo diría que así, porque él no está a la altura. Dios le va a hacer así para abajo a Satanás y a sus seguidores. Leamos ahora, pastora, y de ahí nos preparamos para ver el siguiente video. El juicio ante el gran trono blanco. No, el 19, de veras. Se corrió la... Se le corrió. No, ¿Aquí? Acá. El jinete. Exacto. Acá estamos. Me equivoqué. En el capítulo 19 y en el versículo 11 dice, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una gran ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todo libre y esclavo, pequeño y grande. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Siga, pastora, por favor, el siguiente versículo. Los 1000 años. El 1, el 2 y el 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró,
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. En el versículo, ¿cierto?, que leyó la pastora del 11 al 21, vemos la descripción de aquella masacre, porque va a ser una masacre que va a acontecer. Y quiero que veamos un video que está ahí, que es muy claro para comprender. Pensamientos bíblicos, serie Profecía. Al final de la tribulación el planeta está acabado. Solo la cuarta parte de la población de la Tierra, que presenció la firma del pacto de paz entre el Anticristo y la nación de Israel, sigue viva. La capital mundial del gobierno del Anticristo, Babilonia en Irak, está en ruinas por causa de un juicio directo de Dios. Y el hombre de pecado quiere ajustar cuentas. Así que, sabiendo que en las profecías y en lo que los creyentes sobrevivientes dicen que Cristo regresa, se prepara para enfrentarlo donde las profecías apuntan: el Valle de Armagedón. El Valle de Armagedón, Jezreel o Megiddo, es en realidad una serie de valles que geográficamente tiene mucha importancia, como se puede apreciar en estas imágenes. El Valle de Armagedón es el lugar ideal para lanzar una campaña militar que implicara un ataque a gran escala hacia la ciudad de Jerusalén. Además de ello, este valle permite tener una ruta abierta hacia la ciudad de Petra, en Edom, donde se presume que se refugiarán los creyentes que intenten sobrevivir a la persecución que el Anticristo desatará en su contra. En el momento en que están reunidos los ejércitos del Anticristo, aparece en el cielo una visión gloriosa. Cristo, el eterno Mesías, viene a la tierra para reinar literalmente en ella. Montado en un caballo blanco, se acerca a la tierra y basta el poder de su palabra para destronar al humano ejército que se atreve a hacerle frente. La matanza se lleva a cabo. El pueblo de Israel ahora puede reconocer al falso Mesías al que seguían a ciegas y ver al verdadero Cordero de Dios que llega para impartir justicia. Apocalipsis 19, 11 al 21. Esto es lo que pasa después de Armagedón. Satanás es atado, Apocalipsis 21 al 3, para que no engañe más a las naciones, lo que volverá a hacer al final del reino milenial de Cristo. En este punto es bueno atender un detalle mencionado por el profeta Daniel, quien dice que desde que se ha quitado el sacrificio, el tiempo de angustia durará 1290 días. Daniel 12:11. Así que Daniel ve un periodo de 30 días más después de que terminan los 7 años de tribulación. Y además, el mismo profeta señala una bendición especial para que llegue al día 1335. O sea, Daniel vio un primer periodo de 30 días más otro periodo de 45 días adicionales. ¿Qué va a suceder durante esos 75 días después de que la tribulación termina? Es un misterio en la Biblia, pero al menos pareciera que hay un evento de juicio que sucederá en ese tiempo. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, habla del juicio de las ovejas y los cabritos que muchos estudiosos creen sucederá en este periodo de 75 días. En este juicio, los incrédulos sobrevivientes de la tribulación son condenados y arrojados al Hades, mientras que por su parte, el anticristo y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego. 1000 años después, aquellos incrédulos en el Hades son también arrojados al lago de fuego. Aquí se parece abrir la posibilidad de que después de este juicio sean resucitados con cuerpos los santos de la antigüedad y vengan a la presencia de su Cristo a recibir sus galardones, por lo que seguramente los santos mortales sobrevivientes a la tribulación y los santos con cuerpos glorificados que regresaron con Cristo a la tierra
contemplarán como los grandes hombres anteriores al tiempo de la gracia recibirán la misma gloria que más de 7 años atrás recibiera la iglesia redimida. El tiempo del fin de la tribulación no implica el fin de la maldad, pero al menos volverá a nuestro planeta un espacio de existencia perfecta donde el hombre disfrutará por 1000 años de la presencia literal del Cristo, quien reinará por siempre. Mientras, los redimidos con cuerpos glorificados viviendo en la tierra constituirán una casta de sacerdotes y reyes que ayudarán en el gobierno de Cristo en esta tierra, y no es porque lo necesite, es porque Él ha prometido esa recompensa. Amén. Alabemos a Dios y a Cristo por este inmerecido don que está asegurado ya para todo creyente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Le damos la gloria y la, Sí. la honra al Señor, Amén. porque también nosotros debemos comprender que lo que Dios habla por su palabra es claro. Claro que sí, pastor. Nosotros, si vemos, yo quise que pudiéramos ver en forma lineal los acontecimientos, ¿cierto? Desde cuando partimos con los sellos, porque entre medio, ¿cierto? De esto acontecen 3 cosas extraordinarias. O sea, primeramente está la boda del Cordero, Sí, amén. que lo vamos a ver la próxima semana. Está la caída de Babilonia, que es el El sistema juicio, claro. de Satanás. Mm. Y está la caída de la gran ramera, que es también aquella, ¿cierto? Que fue aquella iglesia Religión falsa, falsa, claro. católica, que también, ¿cierto? Arrastró Mm. por el mundo a los primeros mártires y a aquellos hombres de Dios que predicaron la palabra del Así Señor. es, O sea, Dios amén. no se va a encargar de juzgar. Sí. Y también, ¿cierto? Por supuesto que está el acontecimiento extraordinario de la cena de las bodas del Cordero. O sea, todo esto yo quise ver de esta forma, pastora, viendo, Sí, amén. ¿cierto? Desde los sellos, viendo las trompetas, las copas de la ira, y viendo, ¿cierto? Ahora la intervención por parte de Dios, que después vamos a ver que en este momento Dios interviene también, porque este ejército de Satanás, si nos dimos cuenta, él va a empezar a rodear el campamento de los santos. O sea, al final él las emprende directamente en contra de Israel para claro. destruir a Israel. Y por supuesto que aquí vemos la intervención directa de Dios Amén. y de los ejércitos celestiales, donde Sí, amén. vendremos ahí Amén. Amén. codo a codo junto con los ángeles Amén. del Señor Sí, Señor. para intervenir. Y por otra parte, ¿cierto? Vemos también la resurrección de los muertos, ¿cierto? Que murieron durante la gran tribulación. Sí. Y vemos también que aquellos que quedaron vivos, que no se marcaron, ellos también, ¿cierto? Tendrán la oportunidad de reinar 1000 años. Así es. Y vemos también lo que ya nosotros habíamos hablado cuando Daniel en el capítulo final, ¿cierto? Habla acerca de bienaventurado al que llega al día 1335. Y si nosotros decíamos, si son 1260 Claro, días, ¿cómo, ¿por ¿dónde qué está se, esa claro, cantidad de por qué días? se agregan Claro. con un total de 70 y tantos días? Sí, Donde es muy 70. probable, como dice el autor del video, al cual yo revisé mucho video, porque hay algunos que les gustaba mucho lo que hablar, pero bíblicamente van a haber gentes que van a quedar, Claro, que no se marcaron. que no se, y otros que a lo mejor se marcaron, pero Claro. que no murieron Claro. en la batalla de Armagedón. Entonces durante esos días Dios va a juzgar y va a pasar aquello que Dios habla acerca de la... Nosotros hemos hablado acerca de las dispensaciones. ¿Se acuerda, pastora? Sí. De la primera dispensación, ¿cuál fue? La de Adán y y Eva. Claro que Esa es sí. la administración Sí. de Dios con el ser humano. Sí, amén. Y aquí vemos, ¿cierto? En Apocalipsis 20, el inicio del sol que resplandece sobre la humanidad, que es el inicio de la última dispensación. Digo la última porque ese periodo de 1000 años, que es del gobierno de Cristo sobre la tierra, Amén. es la preparación definitiva para que el trono de Dios descienda sobre la tierra, porque aún no ha descendido el trono de Dios sobre la tierra. Y esto, ¿sabe qué? Yo me gozo cuando sé que lo que viene es terrible, pero partiendo de la iglesia son 7 años, pastora. O sea, si nosotros dijéramos, ya el Señor viene el 2021, el 2028 termina la gran tribulación y el 2029, pastora, parte el milenio. O sea, es como, no falta nada. Es un tiempo corto. Sí. Y decir, oye, de aquí al 2029 al 2030, la humanidad ya podría estar entrando en el periodo del milenio. O sea, podríamos nosotros estar entrando y disfrutando Claro. del milenio de Dios sobre la tierra. Porque uno dice, Señor, y digo, Señor, sabemos que está pronta su venida, Sí. y algunos, ¿cierto?, dicen que hoy día
aventurar, por supuesto, no tenemos fecha, tenemos señales para saber acerca de la venida del Señor. Pero lo extraordinario, que después de esta gran tribulación, viene el periodo del milenio. O sea, en el periodo del milenio, como nosotros, para ir terminando un poco con lo que hemos hablado, es necesario, porque nosotros, ¿cierto? Vemos que en la profecía, ¿cierto? De Daniel, Dios habla en lo mismo, ¿cierto? Que le da al rey Nabucodonosor, en aquel sueño, ¿cierto? Que le da Dios, cuando dice, ¿cierto? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanece para siempre, ¿cierto? Y dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, significa, ¿cierto?, que obviamente que aquella roca, ¿cierto?, cortada, dice, no por mano de hombre, esa roca, ¿cierto?, va a desmenuzar, y esa roca, ¿cierto?, es la que llenará toda la tierra, que es el reino de Dios, por el comienzo del milenio. O sea, aquí vemos cómo, ¿cierto?, lo que habla Dios en Daniel capítulo 2 acerca del sueño de Nabucodonosor. Dice que el monte, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, dice, ¿cierto? Es el gran Dios a mostrar lo que va a acontecer, ¿cierto? Y habla acerca de que Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Así o sea, es. Sí, pastor. Comienza y Apocalipsis 20 concluye lo que Dios habla a través del sueño que le dio a Nabucodonosor en el capítulo de Daniel 2, ¿cierto? En la visión de Nabucodonosor. Entonces, la pregunta a mí me queda la siguiente. ¿Podrá alguien dudar acerca de que esto se va o no cumplir? Si vemos que el cumplimiento, o sea, Dios va a cumplir la palabra que le dio a Daniel, y Dios le da el cumplimiento acerca de la restauración de Israel, y Dios dará el cumplimiento recién. Así, porque nosotros tenemos bien. que mirar, pastores, yo creo que Apocalipsis, tal vez por el hecho de que no se ha estudiado, se ve como algo terrible. Claro. Pero, ¿sabe, pastora? Yo siento del libro Apocalipsis que es el principio de todo. Es el principio donde Dios parte nuevamente. Amén. Ese es el principio. Claro. Esa es como partimos leyendo nosotros en Romanos capítulo 8, es la recreación de la vida en la tierra, de la creación, de los animalitos, de todo este sufrimiento, pastora, que hoy día vemos, esta injusticia, esta maldad. Todo lo que hemos visto que ha sido aberrante. Porque no solamente ha sufrido el ser humano con la injusticia del mismo ser humano, sino que también los animalitos, sí, las aves, todo, la creación, todo. La tierra, todo. Hemos visto como el hombre se ha encargado de explotar la vida de los animales, destruir a los animales. Y aún lo que es peor, pastora, cuando uno, por ejemplo, a veces uno no entiende y dice, Señor, estos son los de Caín, aquellos, a veces que hay unos que son niños que disfrutan torturando animalitos indefensos. Qué crueldad, y que parten ya desde chicos viendo cómo hace sufrir, que no voy a dar ningún ejemplo porque no es terrible. Es horrible. Pero digo, es aberrante. Está ahí en el corazón la maldad. Malo, y uno dice, por eso. Y uno dice, pero ¿cómo un niño? Y ahora, pastor, usted puede entender que Dios no puede parchar esta creación. No. Usted puede entender que Dios dice que Él no pone payo, no pone remiendo, claro, no pone parche sobre un vestido, ni vino nuevo sobre viejo, un parche nuevo, o sea, ni tampoco vino nuevo sobre odres viejos. Que Dios no va a parchar la creación, no, Dios no va sobre esta creación tal como está, claro. con el mundo como está, con lo que existe sobre la maldad, con todo lo que está. Dios va a venir y va a parchar esta tierra y va a seguir todo igual. No, porque como bien sabemos y entendemos por la palabra, nosotros tenemos un libre albedrío en el cual Dios respeta el corazón y la decisión de cada hombre. Entonces, cuando viene un corazón malo, un corazón que no quiere a Dios, no busca a Dios, entonces, por consecuencia de eso, también será juzgado, porque es así. Ahora, porque no es que Dios quiera destruir a aquella persona, sino por su propia decisión y condición de corazón, va a tener su justo juicio también de parte de Dios. Uno puede comprender que el proceso justo del juicio de Dios sobre la tierra para poder separar, ¿cierto?,
a los cabritos, Claro, de los corderos, claro. para separar la cizaña del Claro. trigo, y no solamente dentro de la iglesia, Así es. sino de lo la todo el humanidad mundo, misma. Claro. Porque imagínense, o sea, si hoy día vemos los intentos de los distintos gobiernos, de los distintos pensamientos, de toda corriente de Sí, pensamiento que existe que hoy día político, estamos viendo y hoy día sorprendidamente. Porque hoy día ya no es algo, pastor, de que no esté de acuerdo con una cosa, sino que hoy día hay una infinidad de pensamientos que yo cada es día estoy imposible, más horrorizada de los pensamientos del ser humano y es imposible. y que no tiene pies ni cabeza, porque son cosas como, yo diría, imaginarias de cada persona, de decir, no, yo quiero que a mí se me respete porque yo tengo este pensamiento, yo No. tengo esta corriente, yo sigo esta No, y- cosa, yo sigo, oiga, es Y horrible. pastora, mire, es imposible que haya un gobierno humano No, que pueda traer sobre la tierra lo que solamente Dios puede traer. así es. Por eso el engaño va a ser tan grande. Cuando Claro. estas personas vean, cuando digan paz y justicia, y las personas vean esta paz perdurable sobre la Claro. tierra y sean engañados por este anticristo y todo lo que viene. Porque hoy día, pastora, cada persona que está en el gobierno, sale del gobierno y después lo tienen que enjuiciar por corrupción, por Claro. lavado de dinero, por tráfico de esto, por influencia y por sus negocios corruptos. Claro. Y cada líder que sale, antes de que salga, ya le conocen la carpeta de todas sus perversiones, de sus negocios sucios, Claro. de su estafa, de todo lo que y hicieron. algunos que han sido prácticamente mafiosos y Sí. llegan a ocupar cargos para liderar Claro. naciones. Claro. Y ninguno se escapa, Exacto. porque todos tienen algo que decir. Por Entonces, supuesto. yo no estoy a favor ni uno del otro, yo no Y estoy a favor de nadie. de hecho uno se puede dar cuenta, pastor, porque las personas piensan, por eso a veces es triste ver, sobre todo nuestra nación, yo hablo solamente de nuestra nación, que ingenuamente piensan de que va a venir un gobierno que les va a solucionar sus problemas de salud, de educación. Digamos del sistema mismo. No, o sea, hermanos, El hombre- el hombre que tiene ese pensamiento natural, porque es un pensamiento natural, que bueno que lo tenga, pero nunca va a ocurrir, porque para eso tiene que ser el gobierno solo de Dios. Solo para, Dios podrá sí, traer, porque Dios va, como dice primero Dios tiene el poder sí, para confrontar y cumplir su palabra. Él dijo, yo pondré fin al pecado. así es, O sea, yo no puedo hacer algo así. así es. No tenemos ni el ser humano, no tiene ni la capacidad, ni el juicio perfecto de Dios. Porque quién sí y quién no, Claro, o sea, solamente Dios Dios podría. conoce, sí, Solamente, entonces, vemos que el único que está en capacidad, como dice Romanos capítulo 2, el justo juicio de Dios. claro, ¿Por qué? Porque este periodo va a ser un juicio sobre los vivos, así es, un juicio sobre las naciones. Porque acuérdense que también está el juicio sobre los muertos. claro. Y Que también tendré que levantarse o sea, y ponerse en pie. solamente un gran juicio sobre los vivos, sobre la tierra misma, Sí, amén. podrá establecer el Sí, gobierno de Dios. amén. Porque no hay otra forma. O sea, uno dice, ay Señor, ¿y cómo va a ser el gobierno de Dios? ¿Cómo Dios, imagínense, no, que vamos a empezar a parchar, vamos a empezar, no, Dios no Vamos a parcha sacar nada. reforma, vamos a sacar No. aquí. No, Dios no hace Dios no va nada a de parchar, eso. Dios no va a tomar nada del No. ser humano. Amén. Así O es. sea, todo lo contrario. O sea, Dios va a decir, yo primero saco mi iglesia. Claro, para el juicio. Saco mi iglesia porque porque nosotros dice ninguna condenación hay para los que Porque estamos está en Cristo Cristo. Jesús. Amén. Entonces, como una instancia de juicio, entonces Dios dice, ya, yo voy a tomar mi iglesia. O sea, Sí, a los que amén. dudaron acerca del rapto, yo creo que es porque en realidad no entienden acerca de lo que Dios estableció. Sí, amén. Porque una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Dios dice, cumplo esta palabra que la dije hace 400 Claro. años, que lleva más de 2.500 años, que se dio la profecía de Daniel, y Dios dice, la cumplo en este día. Claro. Cumplo esta palabra y se cumple lo que dije hace 2.500 Amén. años atrás. Entonces, lo primero que es una instancia de juicio, la iglesia tiene que salir. Y ahí se cumple lo que después tenemos que ver acerca de lo que acontece en Apocalipsis, que son las bodas del Cordero. Amén. Y por otra parte, ¿cierto? Vemos Dios mismo tratando Él con las naciones. Y vemos Dios mismo tratando también con aquel ente espiritual, donde vemos, ¿cierto? Y ahora entendemos súper bien que la bestia primera, la que emerge, el anticristo, y la bestia segunda, el falso profeta, que tienen el mismo nombre, ellos son los que van a inaugurar el lago de fuego. Y que Satanás mismo, el dragón, la serpiente antigua, será encarcelado Así es. para estar reservado durante 1000 años, porque después de esos 1000 años, increíblemente, todavía va a haber un vestigio De que seguidores. ¿sabe quiénes van a ser, pastor? De los pocos que quedaron vivos Claro. y que pasaron como camuflados y que se dijeron, sí, Señor, te adoramos, Claro, pero pero que después igual van a Van a querer, terminar.
van a querer ellos nuevamente levantarse en contra de Dios. Y ahí Dios va a eliminar toda rebelión, toda desobediencia. toda desobediencia. Sí, amén. Entonces, ¿quién es el que puede hacer esto? Solamente Dios. Sí, amén. Y en eso nosotros tenemos toda nuestra fe y glorificamos el nombre del Señor, pastora. Amén. Qué glorioso ver que al final, como dicen, siempre ganan los buenos. Amén. Y qué glorioso poder ver. Por eso, Señor, que nos dice que nosotros no debemos desesperarnos Ni por tampoco causa de los que desanimado. hacen mal. Sí, no debemos Porque tener envidia de ellos. Menos envidia, Y jamás. decir, oh, mire, No, mira, mira, porque mira. el diablo les va a engañar diciendo, mira tal persona, ni siquiera busca a Dios y mira cómo le va de bien. No se esfuerza, claro, no hace nada, pero nosotros sabemos que el fin de los malos ya Dios lo determinó. amén. Por eso Dios da esta chance para que hasta el más malo de los malos, si se arrepiente, Dios le perdone. Por cuanto Dios dice que Él no quiere la muerte del pecador, Así es. quiere que se arrepienta. Por eso, iglesia, tenemos nosotros hoy día que estar más firmes y estar más preparados que nunca para nosotros soportar toda prueba y seguir predicando el Evangelio y extendiendo la salvación para todo aquel que la quiera oír, entendiendo de que lo que Dios, esto está escrito, hermano, en los cielos, esto está escrito por voluntad de Dios. Lo que Dios va a ser glorioso cuando Él establezca su reino amén. milenial y cuando Dios comienza a restaurar todas las cosas. Y esto es tan tremendo, como decía recién, si esto parte del rapto del 2021, el 2028 termina la gran tribulación, y el 2028 mismo comienza el periodo de 2000 años, o sea, 2028 al 3028, por decir algo. No digo porque estoy dando cifras así, si fueran 5 años más, claro. si fueran 10 años más, pero usted súmele que después, súmele 7 años, segunda venida de Cristo, batalla de Armagedón, lo que Dios habla por su palabra, y de ahí viene un periodo de 1000 años de gloria, donde comienza a cumplirse la visión de esta roca no cortada por mano de hombre, que comienza a crecer y que llena toda la tierra. Amén. ¿Por qué razón? Porque comienza a prepararse la tierra para que descienda el trono de Dios sobre la tierra misma. Porque Dios es un Dios ordenado. Amén. Y no, primero hay que sacar la basura, limpiar. hay que limpiar todo bien limpio. Amén. Y después de eso Dios tiene que restaurar, Sí, tiene que hacer todo nuevo. preparar la humanidad para que el trono del Padre descienda. Y eso tiene que estar, si Dios es 3 veces santo, Dios no va a descender sobre un lugar que no está contaminado, que no está preparado para glorificarle a Él. Amén. Así que, oramos, pastora. Sí, amén. Le damos gracias al Yo Señor. tengo fe, tengo esperanza en esta palabra. Tengo esperanza. Y usted tiene que tenerla también. Fe y esperanza, porque ni aún dice, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni los ángeles, ni lo porvenir, dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Amén. Y qué extraordinario, iglesia, es saber que estamos del lado correcto, estamos del lado del campeón, estamos del lado del vencedor, estamos del lado de nuestro Cristo, estamos del lado de nuestro Señor. Por eso usted no puede amar ni la prevaricación, ni el pecado. Si usted está amando la prevaricación, usted ama el pecado, usted aprueba lo incorrecto, usted ya sabe de qué lado está. Y también sabe que Dios le está dando la oportunidad para que usted se aparte en su corazón de todo pecado y de toda maldad, para que usted esté preparado, como también debemos estar nosotros, como las vírgenes prudentes, así pastora, es, amén. porque Cristo viene, porque Sí, ya yo creo que el humo de la maldad del ser humano sigue subiendo, y usted ve que igual esto va a seguir avanzando, aún en la tribulación va a haber gente que se van a identificar, que se van a marcar, que van a hacer todo para adorar a Satanás. Así es, pastor. Y es esa generación la que Dios va a permitir que sigan sus juegos, pero Dios le pondrá fin. Pastora, quisiera orar para el amén. 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 Le damos dar gracias al Señor por su palabra. Y que esto traiga un abrir en su mente, en sus pensamientos, para entender con profundidad acerca de la palabra, que nos ayude el Señor a alinearnos cada día a lo que Él quiere. Hoy día todavía tenemos oportunidad, hermano, tú tienes oportunidad para alinear tu vida en Cristo. Dile al Señor, examina mi corazón, ve mis caminos, enséñame tu camino, guíame por esa senda de justicia, para que yo esté preparado para el día en que el Señor venga por su iglesia, pastor. Amén. Amén, pastor. Así que vamos a orar. Padre, queremos darle muchas gracias, Señor, por esta bendita palabra. Señor, así como usted nos muestra, Señor, y le habló a tantos profetas en aquel tiempo acerca del Mesías, acerca de su venida, que iba a venir un reino que iba a ser eterno. Todo esto usted lo habló a los antiguos, Señor.
Y hoy día nosotros tenemos esta bendición, esta revelación que ellos en aquel momento usted les mostró, pero no lo vieron. Y hoy día nosotros estamos siendo parte de este tiempo que usted está haciendo, Señor, Amén. para el cual usted está preparando a toda su iglesia. Iglesia que está en todas partes del mundo, no todas, porque sabemos que la iglesia suya tiene que ser una iglesia bíblica, una iglesia primitiva, una iglesia que busca la santidad de Dios. Nos sirve aquella iglesia que camina junto al mundo y trae contaminación del mundo. No, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Dios es algo que estableció Él con sus normas, con su reglamento, y nosotros debemos obedecerlas. Por eso, Padre, le pido en esta hora que traiga mayor luz a mis hermanos, que no se desanimen en lo que están viviendo, porque esto pronto pasará. Lo que estamos viviendo solamente es pasajero, pero lo que viene, lo venidero, es extraordinario. Por eso el enemigo lo sabe muy bien y por eso va en contra de la iglesia y va en contra de los hermanos en querer atacarlo, porque si sabe que puede atacar a la iglesia en desánimo, entonces la iglesia va a dejar de orar. A lo mejor empieza a golpearlo y a lo mejor el hermano se desanima, se angustia y no tiene fuerza para seguir avanzando junto con la iglesia. Pero aún, hermano, hermana que estás oyendo, tienes tiempo. Pídele perdón al Señor si has tenido incredulidad de este tiempo. Pídele perdón al Señor si hoy día no has creído sus grandes promesas que Él hará. No te preocupes, Dios se encargará de tu familia, Él se encargará de todas aquellas peticiones. No te preocupes, como bien comencé diciendo, Dios está bajo control en todas las cosas. Él no se ha olvidado de sus oraciones ni la de nosotros. Él no se ha olvidado, solo que quiere que nosotros nos preocupemos de hacer las cosas como Él las ha mandado y Él se encargará. Amén. Porque Él es un Padre bueno, un Padre que sabe nuestras necesidades. Él sabe que necesitamos más que de su favor, de su amor que esté llenando nuestros corazones. Sí, poder sentirle a cada momento, caminar junto a Él, sentirle en todo tiempo y decir: Padre, te amo, y que cada día crezca en mí ese amor mayor sobre ti, Señor, sobre mi vida. Ese amor se ha derramado aún con mayor fuerza a través del Espíritu Santo. Rogamos en esta noche, Señor, que cada hermano que está oyendo, Padre, le sea abierto el entendimiento. Usted, Espíritu Santo, es el único que nos puede dar este entendimiento mayor. Sí, y le ruego, Espíritu Santo, que siga hablando a su iglesia. Usted usa los métodos que nosotros, Señor, a lo mejor tratamos aquí junto al pastor. Tratamos de explicar muchas cosas como lo hace mi esposo, el pastor. Pero sabe, Señor, es usted el que trae esa revelación mayor sobre nuestras vidas. Señor, que esto sea para que mis hermanos se preparen cada día y a la vez tengan, Señor, cada día la verdad más clara en sus corazones para enseñarlo a otros. Y así animarse día a día de este tiempo que usted nos ha dado. Señor, le damos gracias en esta noche. Bendecimos a su iglesia amada. Gracias, Señor, porque ha sido bueno y paciente con todos nosotros. Prepárenos, Señor, también para el tiempo en el cual usted nos dará, Señor, para poder estar firme, porque sé que en un tiempo más las cosas nos van a ser fáciles. Tendremos que batallar con muchas cosas por el cual el mundo bien está haciendo el cumplimiento de su palabra, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y estamos luchando contra este sistema, Señor, Amén, que el diablo ha puesto sobre el mundo. Por eso la iglesia nada tiene con este sistema, que la iglesia lo pueda entender y comprender de una vez por todas, que nuestro sistema es la de Cristo y que nosotros nada tenemos en este sistema, como bien lo dijo el Señor Jesús, que él nada tenía con este mundo, que el príncipe que estaba en porque el Señor le llama, es un príncipe nomás, que es un principado que tiene el control mientras tanto de este sistema del mundo, pero nosotros, Señor, tenemos la palabra poderosa de Cristo. Amén. Hoy, Señor, te damos gracias y, Señor, sigue fortaleciendo y Señor, quita todos aquellos pensamientos
que hacen que aplaste la fe, sino que todo lo contrario, el Espíritu Santo avive cada día más nuestros pensamientos y la fe en Cristo. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Gracias, amén. Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias,